Muy buen día, jóvenes. Vamos a continuar con esta sesión en la que ya estaremos trabajando con un programa de simulación que es el CADESIMU. Al iniciar el programa nos genera esta hoja de trabajo. Lo que vamos a hacer será primero realizar ahí algunos ajustes de configuración. Aquí en personalizado le damos un tamaño amplio para tener buen espacio de trabajo. Y aquí en visualizar conexiones símbolo, dejarlo palomeado para que tengamos una mejor visión a la hora de identificar los puntos de conexión. Le damos OK. Aquí si quieren pueden expandir toda la hoja. Aquí tenemos, como en la mayoría de los programas, son unas pestañas que tienen diferentes opciones. Todo esto nos va a servir ya sea para generar un documento nuevo, abrir uno que ya hayamos generado, guardar en el que estemos trabajando y otras cosas así de básicas. Tenemos la edición para deshacer, rehacer, copiar y pegar. Para dibujar tenemos líneas, rectángulos que aparecen también aquí en la barra de tareas. Y de la barra de herramientas, todo lo que nos muestra aquí es todo lo que tenemos en esta parte, que ya tenemos, por así decirlo, unos atajos aquí para trabajar con estos elementos de manera más directa. Entonces aquí tenemos igual para generar un documento nuevo, para abrir alguno que ya tuviéramos guardado o para guardar alguno nuevo. Entonces con los elementos que vamos a trabajar es con esta barra de herramientas. Aquí tenemos para las alimentaciones. Si le damos un clic, se abre otra barra de herramientas con las opciones que se tiene para las alimentaciones. Entonces aquí tenemos para la alimentación fase, tenemos neutro, tenemos alimentación de protección, tenemos muchos elementos, al igual si tenemos aquí en fusibles, en automáticos, disyuntores, en contactores, tenemos los motores, hay para elementos de potencia, hay contactos, hay accionamientos y hay bobinas, y acá al final tenemos para los cables y conexiones. Esos elementos son con los que vamos a estar trabajando un poco más. Aquí en alimentaciones, si generamos aquí una línea de fase, bueno, ahí se fijan, vamos a darle zoom. Ahí está, y se ve mejor. Lo voy a quitar para que veamos nuevamente. Se fijan ahí, el cursor ya cambió de forma. Aquí nosotros ya podemos dejar este componente donde nosotros lo deseemos. Le damos un clic y queda en color negro el que ya se quedó, el elemento que ya se quedó en la hoja de trabajo, y se ve en color rojo por si queremos agregar otro elemento. Entonces si le damos clic derecho ya nos quita esa opción para agregar algún elemento nuevo, o con el botón de escape. Ahora también aquí tenemos la alimentación o la línea para el neutro. Clic derecho. Tenemos para la protección, y si se fijan aquí tenemos la línea y el neutro, pero ya agrupados. Entonces si yo selecciono esto puedo mover los dos, y estos los puedo mover de uno en uno. Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos según el circuito que vayan a realizar. Como en este caso vamos a trabajar con la simulación de la habilitación de un motor de corriente alterna que va a ser alimentado por sus tres líneas. Aquí tenemos los elementos. Vamos a trabajar, voy a quitar esto de aquí, y vamos a trabajar con las tres líneas y el neutro. Lo coloco. Aquí tenemos elementos debajo de la ayuda para que nos lo podamos girar. En este caso lo voy a trabajar de esta forma para tirar las líneas o generar el circuito hacia abajo. Y aquí en cables y conexiones tenemos para el cable fase, que sería para cualquiera de las tres líneas, y el cable neutro para el neutro.
Entonces aquí nosotros podemos, bueno, aquí cabe recalcar que con el cursor, ya para el cable, también nos genera el simbolito del más y se ve ahí un puntito. Ese puntito va a ser nuestra guía para identificar dónde es que va a comenzar el cable. Entonces, en este caso, si se fijan, el componente de las líneas y el neutro tiene la parte negro y un circulito en azul. El que está con el circulito en azul es a partir de donde nosotros vamos a generar la conexión o tirar nuestros cables. Entonces aquí tengo el cable fase, posiciono, si se fijan, ahí está el cuadrito ya dentro del círculo azul. Presiono y dejo mantenido el clic del mouse y arrastro hasta cierta parte de la hoja. En este caso voy a ver si hasta ahí nos va a ser suficiente. Me posiciono para la línea 2, para la línea 3 y voy a cambiar por el cable neutro para tirar la línea del neutro. Ahí está. En escape o clic derecho para quitar esa opción. Y ahora los elementos que vamos a utilizar, nos vamos a ir aquí en la parte de la barra de herramientas, en fusibles le damos clic y como vamos a alimentar un motor trifásico vamos a agregar este elemento que se llama fusible 3. Trae los 3 fusibles, aquí lo colocamos debajo de las líneas, bajo un poco. Otro de los elementos que vamos a necesitar se encuentra en automáticos disyuntores y vamos a agregar el disyuntor 3. Seleccionamos, lo colocamos aquí debajo. Ahí está. Vamos a agregar después el contactor. Se encuentra aquí en contactores y va a ser también el contactor 3. Colocamos acá debajo y después igual en automáticos y disyuntores, casi el que está en medio de todos los iconos o todos los componentes, vamos a agregar el relé térmico y lo agregamos aquí abajo. Ya después de esto podemos agregar el motor, que es la primera opción, el primer elemento. Ahí lo agregamos. Entonces tenemos los fusibles, tenemos el disyuntor, tenemos el contactor que a este lo vamos a habilitar acá en la etapa de control. El relé térmico, que este entra en funcionamiento cuando hay sobrecalentamiento ya sea en el motor o que alguna de las líneas esté generando ahí más corriente de lo que debería. Su trabajo es proteger al motor, se va a abrir su circuito y va a evitar que el motor siga trabajando. Luego acá vamos a agregar igual en fusibles, vamos a seleccionar el IN, perdón, y agregar aquí. Después del fusible, se fijan, están diferentes. Nosotros lo tenemos que accionar. Vamos a agregar el disyuntor, en este caso también IN, abajo del fusible. Después vamos a agregar en accionamientos, casi al final, el penúltimo, que es el contacto de los térmicos, bueno, del relé térmico. ¿Sí? Si este se sobrecalienta, va a generar aquí el cambio de los estados del térmico. El normalmente abierto el normalmente cerrado se va a abrir y el normalmente abierto se va a cerrar. Y aquí mismo en accionamientos vamos a agregar un pulsador normalmente cerrado para nuestro botón de paro.
y un pulsador normalmente abierto para que nosotros podamos habilitar el motor. Vamos a habilitar con esto ya la bobina. Aquí también es el primer elemento. Lo agregamos aquí abajo. Y cuando se habilite la bobina tiene unos contactos que nos van a ayudar a que se quede enclavado. Entonces aquí en contactores vamos a agregar un contactor y lo ponemos aquí en paralelo con el botón de arranque. Ahora, si se fijan, todos estos elementos tienen un identificador. Entonces, el del relé térmico no debería de tener el mismo nombre que estos fusibles, ¿sí? Son elementos independientes. Entonces, si le damos doble clic nosotros a alguno de los elementos, se va a abrir esta ventanita donde podremos editar algunas de sus opciones. Entonces, aquí podemos llamar el primer fusible como F1 y este como F2. Y el del relé lo podríamos dejar así, ya que ya no hay ningún otro elemento que tenga el mismo identificador. Ahora, el botón pulsador, cuando habilite la bobina, dentro de sus contactos va a cambiar de estado. Este contacto, que es normalmente abierto, se va a cerrar y va a hacer que el contactor también cambie de estado, de normalmente abierto a cerrado. Por lo tanto, estos tres elementos están relacionados, así que deben de llevar también el mismo nombre. Dependiendo de las bobinas que tengamos que alimentar, se identifican con la letra K y van enumeradas a partir de K1, K2, K3. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre para K1. Por lo tanto, este elemento también se debe de llamar K1 y el contactor igual, K1. Ahora, para realizar las conexiones nos vamos a cables. Aquí tienen la opción de tirar los cables de 3 en 3 o de irse de 1 en 1. Aquí, para ahorrar tiempo, podrían utilizar el de los 3 cables, pero en este software es un poco, ¿cómo decirlo?, un poco especial. Hay que tener mucho cuidado con las conexiones. Igual lo voy a utilizar, vamos a ver si no me genera ningún problema. Por lo tanto, o más bien para empezar, voy a conectar los fusibles, cada uno a alguna línea, y aquí el fusible puede ser a cualquiera de las tres, y voy a tirar aquí el neutro. Ahora sí voy a utilizar el cable de 3 para conectar aquí el fusible, del disyuntor al contactor, del contactor al relé térmico y del relé térmico al motor. Puedo cambiar a una línea, y aquí con una línea va a ser del fusible al disyuntor, del disyuntor al contacto del relé térmico, de aquí al botón de paro, del botón de paro al de arranque y del botón de arranque a la bobina. Aquí también dijimos que este contacto iba a ir en paralelo con el de arranque, así que aquí lo conectamos. Ahora también, así como cambié el nombre de estos elementos, también el de los botones habrá que identificarlo, ya que tienen el mismo identificador, pero su funcionamiento va a ser completamente diferente. Este va a ser para el paro del motor y este para encenderlo. Entonces aquí le podemos poner que va a ser para el paro y este botón va a ser para el arranque. Ahora lo demás lo vamos a conectar con el neutro, el cable neutro.
igual para el disyuntor. Aquí solo nos interesa el contacto normalmente cerrado, por si este relé térmico se habilita, abre aquí el contacto y ya no permite el flujo de la corriente. Así que del disyuntor vamos a tirar la línea para la bobina. Ahí está. Y me parece que sería todo. Voy a acomodar el zoom para que se vean todos los elementos. Y aquí en esta parte, ya en la barra de herramientas, tenemos el botoncito que simula el play y el stop. Le damos al play para la simulación. Y si se fijan, los elementos se ven grises. Si yo presiono o le doy un clic aquí al fusible, ya hacen contacto y ya cambia de color, indicando con el color rojo que ya está fluyendo la corriente. Entonces habilito para que los disyuntores estén habilitados. Si se fijan, si le doy clic aquí al contactor, no responde, porque este depende de que la bobina esté habilitada. Entonces yo presiono aquí el de paro y se ve en rojito que está funcionando. Si yo presiono el relé térmico, se ve cómo cambian de estado los contactos, ¿sí? Entonces vamos a calar el de arranque, lo presiono, fluye la corriente, se habilita la bobina K1, por lo que su contacto cambia de abierto a cerrado, lo cual genera que se quede aquí enclavado. Al cambiar de estado, cambia también el del contactor, lo que permite que fluya la corriente. Y aquí nos indica que el motor está girando hacia la derecha. Ahí ya están en grisecito pero oscuro. Si se fijan, cambia, si se nota el cambio o de que se habilitó. Lo voy a detener. Si se fijan, ya desaparece la flechita y el color gris, lo que identifica que ya no está funcionando el motor. Le damos arranque de nuevo y ahí está trabajando. ¿Qué pasa si hay un sobrecalentamiento? Pues ya se habilita el relé térmico, abre el contacto, lo que impide el flujo de la corriente, y se detiene el motor. Muy bien, jóvenes, esto sería todo por la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente. Cuídense.